Gracias, Padre, por este espacio, por la honra de tener un tiempo para compartir y por la Madre, por la profeta Giseli, por esa palabra de honrar ese manto. Y bueno, hoy a mí me tocó una parte especial. Quiero darle gracias a todos los que están ahí conectados. Gracias a la profeta Giseli y al apóstol David por este espacio, por estos padres apostólicos que nos han hecho crecer. Y bueno, hoy me tocó el tema, la lección número 5, y es: sin profecía, el pueblo se desenfrena. Vamos a hablar un poco de qué pasa cuando no hay profecía. Y quiero que vayamos rápidamente a la palabra de Dios en Proverbios 29:18. Proverbios 29:18 dice la palabra de Dios: sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y quiero darte un poco de contexto acerca del libro de Proverbios. No sé si tú sabes, pero el libro de Proverbios recoge todo esas sabidurías inspiradas del rey Salomón y de otros sabios de Israel. Todos estos dichos proverbiales nos enseñan principios, prácticas espirituales. Y Proverbios 29:18 es un versículo clave para lo profético, porque nos resalta la importancia de la dirección divina en la vida cotidiana. Hoy quiero hablar un poco acerca de eso. Quiero quedarme en esta parte. Sin profecía el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. En este proverbio Salomón contrasta dos realidades. ¿Cuáles son esas dos realidades? La ausencia de la profecía, la ausencia de la visión, pero también nos está hablando por otro lado de la obediencia de la ley de Dios, que nos trae bienaventurados. Hay dos cosas que nos está hablando. Número uno, nos está hablando: sin visión hay desenfreno, pero número dos, el favor que se desata cuando caminamos en obediencia a la ley de Dios. Bienaventurado, dichoso, feliz, bendecido, 7 veces bendecido, aquella persona que obedece a la ley de Dios. Y es necesario entender el trasfondo de estas dos partes. Quiero quedarme en la primera parte de este versículo, que este va a ser el versículo base, y es sin profecía. Sin profecía. Esta primera parte, ahorita vamos a hablar el que obedece la ley de Jehová, pero sin profecía también es traducido como sin visión, o cuando no hay dirección divina, cuando hay falta de revelación profética, cuando el pueblo no recibe palabra fresca, no recibe orientación. ¿Qué pasa? Que hay un desenfreno. Y esto es lo que nos está hablando esta palabra. Dios envía a través de sus profetas. Y Salomón observó que cuando la sociedad carece de guía profética, hay un caos moral, hay un caos espiritual, hay un caos económico, hay un caos político. ¿Por qué? Porque falta dirección profética. Yo creo que ya estamos al tanto de todo lo que está sucediendo en Colombia, en Israel, alrededor de todo. ¿Por qué? Porque cuando falta palabra profética en esos montes de gobierno, esto es lo que está sucediendo. Además de que son los últimos tiempos, están señalados. Bueno, ya usted sabe lo que dice Mateo 24, pero además de eso, cuando hay profeta que trae una palabra fresca para una ciudad, para el monte de la política, para una iglesia, para una casa, el caos no va a habitar, porque cuando falta la visión, vuelvo y reitero, hay desenfreno, hay desenfreno. Por el contrario, el mismo versículo nos subraya algo importante, y es la obediencia, la instrucción a Dios, guardar la ley, produce bendición y estabilidad. Así que en resumen, esta parte nos está hablando, este proverbio nos está destacando la necesidad de tener una visión profética. Y eso es lo que quiero
hoy subrayar bastante la visión profética como la fidelidad de la palabra escrita. O sea, visión profética más palabra escrita. Esas son las dos claves para que algo suceda poderoso en una sociedad, en una familia. La palabra escrita va a traer bendición. La visión profética va a traer orientación. Y cuando la visión más la ley, cuando lo profético más la palabra escrita se juntan, amados, eso es algo poderoso. Para que el pueblo de Dios se mantenga en orden y camine en bendición, debe haber visión profética, pero también debe haber obediencia a la palabra escrita, a lo que tenemos nosotros escrito, a la obediencia. En esta enseñanza vamos a explorar un poco a fondo del significado de la profecía en la Biblia y su papel como proveedor de dirección divina, pero también de orden. Pero también vamos a ver en esta parte cómo la profecía auténtica siempre va de la mano con la palabra de Dios. Amado, no hay ninguna profecía que no vaya llevada de la mano de la palabra de Dios. Y esto es importante saberlo. Esto es importante saberlo porque muchas veces cometemos el error de que hay cosas que nosotros recibimos como visiones, sueños y demás. Pero ¿qué nos falta? Nos falta que esa visión, sueño, lo que Dios nos haya mostrado esté agarrada de la palabra de Dios. Si consideramos aplicaciones prácticas de estos principios de la vida de los ministerios proféticos de hoy en día, tenemos que estar recibiendo y revisando que cada profeta que se levante a dar una palabra profética, búsquele que esa palabra profética tenga una ancla, tenga donde anclarse en la palabra de Dios. Y unos ejemplos muy específicos de visión profética, de profecía y palabra y ley de Dios son los profetas y los ministerios del profeta Elías y su discípulo Eliseo. O sea, ellos dos nos van a mostrar hoy el valor de la visión profética, pero también el valor de caminar de acuerdo a la ley de Dios. Al final vamos a presentar algunas preguntas, reflexiones, pero yo quiero que te quedes aquí. El significado de la profecía en la Biblia y la visión profética. Vamos a poner el ejemplo ahorita de Elías y Eliseo, pero en la escritura la palabra profecía a menudo equivale a revelación de Dios. O sea, profecía es una visión estratégica. No se trata de tener una estrategia humana. Profecía es una estrategia espiritual. Y si nosotros no recibimos comunicación con lo divino, muchas veces nos vamos a perder en lo ministerial, en lo empresarial. Y nosotros tenemos que estar entrando en intimidad, y ahora me conecto con la profeta Cicely, estar entrando en conectarnos en intimidad para recibir actualizaciones de esa visión profética. Pero siempre esa visión profética va a estar anclada a la palabra. Hay algo que me gusta y es que el término original para visión es Hatzón. Hatzón. En Proverbios 29:18 apunta a la comunicación profética que Dios usa a su siervo. Eso es lo que aparece también en Primera de Samuel 3:1. Primera de Samuel 3:1 dice: escaseaba la palabra de Jehová y no había visión con frecuencia. Ahí están las dos cosas. Escaseaba la palabra de Jehová y no había Hatzón, no había visión con frecuencia. En otras palabras, la profecía en este contexto, la palabra revelada de Dios, o sea, no se estaba mostrando. La fuente divina donde sacamos visiones, no se estaba mostrando. Y estamos hablando, acuérdese, de Elí, estamos hablando de Samuel, estamos hablando del llamamiento de Samuel. Acuérdese de ese contexto. Escaseaba la palabra de Dios. Y cuando escasea el cumplimiento, la obediencia a la palabra de Dios, también escasea la visión. Y si escasea la visión, escasea la palabra de Dios. Y hay algo que es importante: nosotros no nos podemos conformar a que la palabra de Dios escasee. No es que Dios me habla cuando voy a los congresos,
No es que Dios me habla cuando yo estoy en tal lado. No es que Dios me habla cada 3 meses. Amado, yo siempre le digo, no hay algo más profético que el Espíritu Santo. No hay algo más profético que el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y yo lo digo con mucho amor, con mucho respeto, pero el Espíritu Santo para mí también es un profeta. Si tú quieres ser profético, llénate del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Te va a poner las palabras que tienes que decir. El Espíritu Santo es el testigo por excelencia. Por eso es que la Biblia dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. El testimonio, o sea, el Espíritu Santo te hace testigo de Jesús. Cada vez que alguien profetiza, está testificando de que Jesús vive. Pero la única forma es llenarnos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos actualice. Yo le decía ahorita, imagínense, sabrán ustedes escuchar la voz de Dios y quedarse donde Dios le había dicho, entrégame a tu hijo, a tu único hijo. Pero si él no actualiza la voz de Dios, si escaseaba de hace rato, de hace rato su hijo estuviera muerto. Pero como Abraham, aún en medio de ya a punto de enterrar el cuchillo, escuchó la voz de Dios, escuchó palabra fresca, escuchó visión fresca, vio una visión fresca. Yo hoy estoy llamando a todos los ministros, a siervos, gente que sabe que Dios le está llamando para esto. Amados, necesitamos actualizarnos todos los días. El Espíritu Santo nos está dando orden. Abraham, si se hubiera quedado con la primera voz que escuchó, su hijo estuviera muerto, pero fue actualizado. Y Dios lo que quiere es que nosotros tengamos, aparte de esa visión fresca, eso siempre esté anclado a la Biblia, a la palabra de Dios. Antes de que tuviéramos la Biblia completa, Dios revelaba su voluntad a su pueblo a través de visiones, sueños, mensajes, inspiraciones comunicados por profetas. Entonces debemos entender así que el término profecía nos ayuda a ver la importancia de desarrollar una visión profética. Pero esa visión profética siempre, vuelvo y repito, debe estar anclada a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Mire lo que dice en el versículo otra vez, sin profecía el pueblo se desenfrena. La palabra de Dios escaseaba y por eso Ofnis y Fines estaban haciendo locuras. Había locuras cuando la palabra de Dios escasea, se levanta un espíritu de inmoralidad sexual, se levanta idolatría, cuando no hay una visión fresca, cuando el pueblo se desenfrena, pero yo estoy declarando que aquí se están levantando gente profética, gente que va a traerle orden a su ciudad, orden a su casa, porque la voz de Dios trae orden. Cuando Dios dijo en Génesis y dijo Dios, comenzó el caos a retroceder, porque la palabra fresca de Dios, la visión fresca de Dios trae orden en el caos. Mire lo que me encanta esta parte, sin profecía el pueblo se desenfrena. Así que nosotros tenemos como ministros buscar la visión que proviene de Dios. Necesitamos desarrollar proféticamente, escúcheme bien, necesitamos desarrollar y cultivar la capacidad de oír la voz de Dios todos los días. El Espíritu Santo nos puede guiar todos los días, todos los días. Necesitamos oír la voz de Dios y percibir su dirección. Y a veces ahí la Biblia me encanta porque la Biblia dice que circuncidemos el corazón, hagamos una circuncisión del corazón, pero también del oído. Del oído, muchas veces tenemos que circuncidar lo que está tapando escuchar la voz de Dios y muchas veces nuestras voces internas, voces ajenas, nos están tapando la capacidad de escuchar a Dios. ¿Y cómo uno circuncida el oído? ¿Cómo? En la intimidad, en la búsqueda incesante del Espíritu Santo. Eso es lo que comienza a traer orden y comienzan a suceder ciertos cortes que el Espíritu Santo comienza a decirnos, no escuches esta voz, escucha aquella, esta no la escuches, porque la voz de Dios trae un orden. Cuando tú comienzas a escuchar a Dios, cuando tú comienzas a escuchar su voz,
hay unos cortes que Dios comienza a hacer y tú tienes que circuncidar tu oído para escuchar a Dios. Por eso esto requiere una intimidad con el Espíritu Santo, una sensibilidad para recibir los sueños, visiones o impresiones. Mire, el Señor nos habla por todos lados y nosotros necesitamos tener oídos para escuchar la voz de Dios. Muchas veces nos falta, a veces Dios nos quiere hablar por una imagen, a veces Dios nos quiere hablar por algo que vimos alrededor, pero necesitamos tener oídos espirituales. Joel 2:28 nos habla de eso. Sin esa revelación estaríamos espiritualmente a ciegas, pero con ella podemos ver hacia dónde Dios quiere llevar a su pueblo. O sea, con la visión, con escuchar la voz, tú sabes para dónde va tu iglesia, sabes para dónde va tu familia, tú no improvisas, ya el Espíritu Santo te reveló. Y como el Espíritu Santo te reveló, tú comienzas a caminar bajo eso, bajo eso. Me llamaba la atención, quiero quedarme un poquitico, si me permites, aquí en este punto. Y es que eh, muchas veces estamos ungidos, pero sin manto. Y quiero que nada más entrar nada más en esto, ungidos, pero sin manto, sin manto. Y puedes estar ungido hasta suena fuerte lo que decía, hasta por el mismo Papa, pero no tener manto. Y esto fue lo que pasó con el rey Saúl, estaba ungido, pero cuando desobedeció, la Biblia dice que el manto de Samuel se fue de la vida de Saúl. Y cuando el manto de la voz de Dios se fue, también el gobierno se fue. Y a partir de ahí, Saúl comenzó a escuchar las voces de los brujos. Porque cuando nosotros el manto profético se va, cuando el Espíritu Santo se va, cuando ese manto se va, podemos estar ungidos en algunos momentos. Amado, vamos a comenzar a escuchar las voces equivocadas. El manto de la voz de Dios, pero también el manto del gobierno de su vida. Y a partir de ahí, Saúl comenzó a estar ungido como rey, actual rey. A pesar de eso, ya no tenía dirección, no tenía impacto, no tenía gobierno, no tenía influencia, porque el manto te suelta poder, el manto te suelta fuerza, pero también el manto te suelta dirección, te suelta gobierno. Por eso Saúl escuchaba decir, Saúl mató a miles, pero David mató a sus 10,000. Porque David tenía unción, pero tenía manto, tenía voz profética. Estaba ahí Samuel hablándole, diciéndole, amado, no podemos acostumbrarnos a caminar sin la voz profética del Espíritu Santo. Podemos estar ungidos todos los tiempos que sean necesarios, pero necesitamos caminar con manto. Necesitamos caminar con manto. Y aquí termino con este puntico que quiero nada más hacer un paréntesis, porque hay mucha gente que me dice, pastor, profeta, ¿cómo yo sé que estoy ungido, pero no tengo manto? ¿Cómo yo sé que ya no tengo el manto? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé? Y esto es fácil. Y yo sé que yo sé que no tengo el manto y estoy ungido porque quiero matar al que tiene el manto. Y eso es lo que pasó, a eso es lo que le pasaba a Saúl, quería matar a David porque veía en David que era un hombre que tenía unción, pero también tenía manto. Tenía unción, pero también tenía el manto de la voz profética. Mucha gente a veces quiere atentar contra ti porque sabes que tú portas manto, manto, escuchas la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. No solamente eres ungido, gloria a Dios porque hay unción, pero necesitamos la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Y quiero seguir con todo esto. Yo hoy profetizo que aquí se levante una generación profética de gente ungida, pero con manto profético. No solamente manto para tú profetizarle a otro, sino para que el Espíritu Santo te profetice y te ministre y escuches la voz de Dios en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo sé que Dios está aquí. Yo sé que Dios está aquí. Y es algo poderoso en el nombre de Jesús. Así que quiero seguir pidiéndole al Espíritu Santo que se te abran tus ojos espirituales, tus oídos espirituales y puedas entender
profecía. Profecía. Escúchame bien, un ministro profético con una visión sabe discernir el rumbo que Dios está marcando y puede guiar a otros conforme a esa revelación. O sea, la visión no es para ti, la visión es para ti, para otros más, para tu casa, para tu familia. Y así es como los antiguos profetas buscaban la palabra fresca de Dios. Hoy también los siervos del Señor debemos anhelar, escúcheme bien, cultivar la visión profética para su vida. Esto es una cultura, cultivar viene de cultura. Tú tienes que tener una cultura de escuchar la voz de Dios. Cada quien tiene una forma. Algunos van a un monte, otros van en su casa, otros con un piano. Tú tienes una cultura y esa cultura la tienes que hacer todos los días para que la voz de Dios descienda. Y ahora quiero hablarte, te hablé de la visión profética, pero también quiero hablarte de la profecía, dirección divina, que te trae un orden espiritual. El proverbio declara que sin profecía el pueblo queda sin freno. Y freno significa sin rumbo. Y la imagen la imagen de eso significa una comunidad que pierde control, una sociedad que entra en caos. Yo le decía a mi iglesia, bueno, Dios conoce mi corazón y sabe que Dios me reprende si miento. Le decía a mi iglesia hace 2 meses, le decía, yo siento que se quiere levantar un espíritu como el de Pablo Escobar en ese tiempo. No lo podía traducir, un espíritu como el de Pablo Escobar, así me decía el Espíritu Santo. Quiere regresar, una ola de violencia, de terrorismo, de atentado. La iglesia sabe y es testigo de lo que yo estoy hablando. Y Dios me juzgue si estoy mintiendo. Pero era muy personal y comenzamos a orar. Y ahora que estamos viendo todo esto, estamos dándonos cuenta. Y lo que dicen en las noticias es, esto sucedía en el tiempo de Pablo Escobar. Carros bomba, motos bomba, secuestro, atentado. Está volviendo, amado, cuando el pueblo Dios, cuando Dios le revela a los profetas, es para reprender y para que el pueblo y la sociedad no se desenfrene. Dios te comienza a revelar cosas muy ocultas, pero eso es en tu tiempo de oración, de búsqueda. Y yo le decía al pueblo de Dios eso. Así que el término desenfrenar sugiere, escúcheme, estar sin restricción, literalmente aflojarse, quedar expuesto. Otra palabra, la palabra profética. Cuando no hay palabra profética, todos quedamos expuestos. No hay freno. No hay freno, no hay freno. Y esa palabra desenfreno aparece en Éxodo, aparece en Éxodo 32:25. Se usa la misma palabra para describir al pueblo de Israel cuando en ausencia de Moisés se quedó sin guía divina. O sea, nada más escuchaban a Dios por medio de Moisés. Cuando Moisés subió a buscar las tablas, el pueblo cayó en idolatría. Présteme atención a esto. Con el becerro de oro. Dice el texto que el pueblo estaba desenfrenado, desenfrenado. Y esto muestra que cuando hay una falta de voz profética, casi siempre lo que se levanta es un espíritu de idolatría, un espíritu de religiosidad. El pueblo se desenfrena a comenzar a adorar cosas que no debe. Y cuando viene la voz de profética, viene a romper con la idolatría, viene a romper con la religiosidad. Por eso uno de los enemigos número uno de Jesús cuando vino a traer el reino no fue Satanás, sino los fariseos y los escribas, porque Jesús por excelencia era un profeta. Obviamente que es Dios manifestado en carne, pero lo que él vino a traer era el cumplimiento de lo profético que se había dicho en el Antiguo Testamento, y los fariseos, los religiosos de ese tiempo se levantaron. Así que tú debes entender que lo que se te va a levantar en tu contra, porque tienes un ADN profético, es la religiosidad levantándote en tu contra, pero hay poder en el nombre de Jesús. Tú traes palabra fresca, traes la voz de Dios fresca, traes una unción, estás anclado a la palabra de Dios y Dios te va a respaldar. La Biblia dice
escúcheme bien, la Biblia dice que cuando hay falta de dirección, el resultado, lo que nos damos cuenta en todas las pasajes de la Biblia es que hay desorden, que el pueblo comienza a caer en un pecado colectivo. Se levanta la inmoralidad sexual. A lo largo de la historia bíblica vemos desde el principio en acción, vemos cómo se levanta el desorden cuando no hay una voz, una dirección. Y eso lo podemos ver en los jueces. No había rey en Israel, ni una voz profética central. Cada quien, dice la Biblia en jueces 21-25, cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay voz profética, la gente hace lo que quiera. Cuando no hay una palabra fresca, cada quien hace lo que bien le parece. Es decir, reinaba una anarquía totalmente espiritual. Y Primera de Samuel 3:1 nos describe en otro tiempo de escasez de la palabra de Jehová y poca visión profética. Así que escúcheme bien, Primera de Samuel 3:1 también nos habla de eso. Nos describe que cuando no hay voz profética, se levantan las tasas de VIH, las tasas de violaciones. Mire, todo eso tiene que ver, inmoralidad sexual. Se levanta, ¿por qué? Porque no hay voz profética. Pero cuando tú te levantas con una voz profética, el VIH comienza a caer por el piso, los embarazos a temprana edad comienzan a caer en el piso, porque tú tienes una voz profética que le trae orden, freno a todo impulso carnal. Y eso debes entenderlo. Eso debes entenderlo. El resultado es inevitable y es caos moral, extravío del pueblo. Pero cuando la voz de Dios se escucha y se obedece, amado, comienza a venir el orden. Comienza a venir el orden. Así que las personas terminan guiándose, escúchame bien, cuando no está la voz de Dios, por sus propias opiniones, por sus propios deseos. Pero escúchame bien, cuando tú comienzas a soltar revelación divina, esa revelación comienza a traer orden espiritual. La sociedad hoy en día se está hundiendo en sus propios caos y se desenfrena en el mal. Pero cuando viene la voz profética, la dirección divina, esa dirección divina trae orden para España, trae orden para Barranquilla, trae orden para Bogotá, trae orden para México. Cuando tú tienes la voz profética de Dios, tú estás trayendo orden a tu comunidad. Estás trayendo orden, amado. La voz profética no es solamente para edificarte tú, sino para traer gobierno y autoridad sobre tu sociedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que escúchame bien, Dios estableció el ministerio profético precisamente para eso, para dirigir al pueblo, para corregirlo y encaminarlo de vuelta cuando se desvía. Necesitamos corregir. La voz de Dios tiene que ser escuchada para traer corrección. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Y me encanta esta palabra, si me permite hacer un paréntesis, me encanta algo eh, que, que aprendí, que aprendí eh, en Jeremías 1:9 al 10. Jeremías 1:9 al 10 dice así: y extendió Jehová su mano, tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mis palabras en tu boca. Le está diciendo, mira que te he puesto en este día sobre naciones. Escúchame bien, un profeta está puesto sobre naciones, sobre reinos. Y ahora viene aquí, présteme atención, estas dimensiones de lo profético. Entonces lo estoy dando como un bonus extra. Escúcheme bien, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, pero también para edificar y para plantar. Amén. Mire, me encanta lo que dice la palabra. Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, pero también para edificar y para plantar. El oficio de lo profético tiene estas facetas. El oficio de lo profético
Cuando has sido llamado como profeta, has sido llamado para arrancar. ¿Arrancar qué? La idolatría. ¿Arrancar qué? La inmoralidad sexual. Cuando tú tienes la voz profética, estás arrancando algo. Estás derribando, estás destruyendo potestades. Cuando tú tienes la voz profética, dirección divina, estás derribando, pero lo más importante, escúchame bien, es edificar y plantar. O sea, la voz profética puede arrancar, la voz profética puede destruir, la voz profética puede derribar, pero después de que derriba, destruye, lo que viene es a edificar y a plantar. Y muchos profetas, si no están bien entrenados, se vuelven más destructivos que constructivos. Lo voy a repetir. Muchos profetas se vuelven más destructivos que constructivos. Se anclan solamente en arrancar, en destruir, pero después viene lo otro. Amado, tú tienes ese espíritu de Elías, que es ese espíritu de restauración, que va a venir el espíritu de Elías para restaurar las cosas. Está bien, te levantas como Jeremías para arrancar la idolatría de tu ciudad, para arrancar la inmoralidad sexual, derribar, para destruir los planes de tu pueblo, de tu nación, pero también te vas a levantar con una voz profética para edificar, para plantar. No hay nada malo con lo destructivo siempre y cuando haya algo destructivo, algo constructivo de tu boca. O sea, tú estás como decreto para derribar todo eso, porque Dios te puso una palabra, una dirección. Suéltala sobre tu ciudad, pero también suelta una palabra que edifica tu ciudad. No te quedes solamente destruyendo entidades espirituales, planes diabólicos, agendas progresistas, de remás cosas, pero levántate también para edificar, que algo se edifique a través de esa boca profética en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que quería darte esta pequeña parte porque me encanta cuando estamos hablando de esto y estamos diciendo, escúchame bien, estamos diciendo que tenemos que cultivar la voz de Dios, que el profeta o la palabra profética trae un orden, trae un freno santo que guarda al pueblo dentro de los límites de la voluntad de Dios. En lugar de caos hay propósito. En lugar de confusión hay claridad, hay rumbo. De este modo, la profecía verdadera mantiene al pueblo alineado con Dios. Promueve la paz, promueve la justicia. Eso lo podemos ver en Primera de Corintios 14:33. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando tú estás con una palabra profética, estás trayendo paz, estás colocando freno, estás rompiendo con la idolatría, pero también estás trayendo dirección. Una boca profética también es un freno santo. Cuando la palabra profética es recibida, atendida, actúa como un freno santo que guarda al pueblo dentro de los límites de la voluntad de Dios. Dentro de los límites de la voluntad de Dios. Y me quedo con la segunda parte del versículo que leímos, que es el versículo base, Proverbios 29:18. Y sin el pueblo si el profecía el pueblo se desenfrena. Y la segunda parte, más el que guarda la ley es bienaventurado. Y guardar la ley es el fundamento del mover profético auténtico. El segunda parte del proverbio, según reglón del proverbio, aclara que la meta no es simplemente tener visión, sino obediencia a la ley revelada. A obedecer la revelación ya dada por Dios. El guardar la ley es bienaventuranza. La ley aquí se refiere a la palabra de Dios, sus mandamientos, sus instrucciones. En efecto, la palabra revelada de Dios abarca todos sus preceptos. Así que el antídoto contra el desenfreno es practicar los mandamientos, la palabra de Dios. La verdadera felicidad, amado, y plenitud viene cuando el pueblo obedece la instrucción. No solo cuando oye profetas, no solamente cuando oye profecía, sino que cuando camina en obediencia. Así que me encanta porque dice, porque somos bienaventurados cuando guardamos. En otras versiones dice,
las directrices de Dios. Es decir, cuando ponemos por obra su palabra, amado, tú puedes ver todas las visiones, todos los sueños. Puedes escuchar la voz de Dios de una u otra manera, pero obedece la palabra de Dios. Esto te da autoridad, amado. Esto es lo que te corrige, esto es lo que te forma. Hoy en día muchos profetas reciben tantas profecías y no se saben ni practican un versículo. No se trata de saber tanta palabra, se trata de vivirlo y obedecerlo. Y un verdadero profeta, un mover profético genuino, nunca desprecia la palabra escrita de Dios. No queremos ser como otros profetas. Hoy en día falta autenticidad en los proféticos. Muchos profetas se levantan haciendo porque el otro lo hizo y de esta manera. Amado, tú eres diferente, tú eres el que te ciñas a la palabra. Tú eres uno que recibe visión, pero vas a la palabra. Amado, la Biblia dice que el hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas viejas, cosas nuevas, o sea, saca cosas. Me encanta porque es que de dónde van a salir las visiones si no te nutres de la palabra. ¿De dónde van a salir palabras proféticas para otros si tú no te nutres de la palabra? Un mover profético se trata escúcheme bien, de estar alineado a la palabra escrita. Cuando un mover profético hay visiones, hay sueños, hay todo, pero tú estás junto con la palabra escrita, amado, eso va a afirmar y va a tener más peso. Debemos tener algo muy claro y es que toda profecía debe estar alineada a la palabra de Dios. Si hay una profecía que va en contra de la palabra de Dios, recházala. La Biblia dice que tenemos que juzgar la profecía. Gloria a Dios por creerla, pero tenemos que juzgarla. Y la única forma de juzgarla es conforme a la palabra de Dios. Pues esa es la única manera de saber si realmente viene de parte de Él. Si alguien hoy nos dice tener una revelación que induce violar algún mandamiento de esta palabra, amado, esa profecía es falsa. Es falsa. Si hay una palabra profética que te dice, no, divórciate de tu esposo y cásate con esto porque está la voluntad de... ya se convierte en una locura. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. El otro matrimonio se daña porque hubo tal profeta, tal profetisa que dijo que eso no era Dios, que era este. Y sin razón alguna, sin peso alguno, sin argumento alguno, vino y soltó a la otra y se... A veces necesitamos ir a la palabra de Dios. Y discúlpeme que uno se vuelva un poco fuerte en esta parte, pero nosotros no somos profetas del montón, somos profetas genuinos. Y un profeta genuino anda conforme. Lee, nútrete de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Llénate. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los falsos profetas alentaban siempre a la desobediencia, a la idolatría, a la injusticia, a la inmoralidad. Mientras que los verdaderos profetas llamaban al pueblo, escúchame bien, al arrepentimiento y a volver a la ley del Señor. Eso aparece en Jeremías 23:22. Los falsos profetas indirectamente alentaban a violentar la ley de Dios. Hoy, del mismo modo, cualquier manifestación profética debe sujetarse a la autoridad bíblica. Y esto no es de viejo, esto ni que es porque no, esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? El Espíritu de Dios nunca se contradice a sí mismo. Dios no tiene 3, 4, 5 voces. Lo que Dios dice en su palabra te lo va a decir por un profeta y lo que el profeta dice tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Tiene que estar en la palabra de Dios. Él no inspira una palabra profética, escúcheme bien, que vaya en contra de lo que él estableció en la escritura. Nunca, nunca, amado, nunca lo va a decir, nunca. Siempre va a haber una palabra profética que esté establecida con la palabra de Dios. Cuando alguien te profetice, cuando alguien te suelte una profecía, que esa persona, por lo menos, haya soltado un mensaje conforme a la palabra de Dios, que haya un fundamento conforme a la palabra de Dios. Mucha gente donde yo llego, mucha gente, bueno, por gracia de Dios me ha dado dones, ministerios, Dios por su misericordia, amor, pero muchos pastores o personas donde yo he llegado, no de aquí sino en otros lugares, no de la red, a veces lo llaman es para profetizar solamente.
y no para soltar una palabra que edifique. Y a veces, lastimosamente, están presionando a los profetas, hombres de Dios, y es cuando el Espíritu Santo quiere hablar. A veces queremos escuchar la última palabra profética cuando lo que necesitamos es establecer una palabra, la palabra profética más segura. Cuando se establece la palabra profética más segura, entonces que fluya lo que tenga que fluir de parte de la boca de Dios. Pero establecer la palabra de Dios nos hace tener seguridad, nos afirma, nos da confianza, nos da paz. Cuando la profecía y la palabra marchan juntos, el resultado es un mover profético sano, sano, equilibrado, lleno de la bendición de Dios. Y ahora quiero ya ir cerrando un poco, gracias por estar ahí atento, pero quiero aplicar todos estos conceptos para todos los ministros proféticos, los que están ejerciendo, los que quieren ejercer, aplicar este proverbio 29-18 a lecciones claras que se te van a presentar en tu fluir, en tu dinámica profética. Proverbio 29-18 ofrece las lecciones claras para quienes sirven en un ministerio profético. Es un versículo sencillo pero poderoso. Y yo quiero darte algunas aplicaciones prácticas para operar bajo visión, revelación y alineamiento bíblico. Número 1, te quiero dar un consejo. Busca la revelación de Dios, pero escúchame bien, constantemente, constantemente. O sea, un ministro profético debe cultivar una vida de oración, de intimidad, de adoración, de intimidad con Dios para escuchar la voz de Dios. Hace poquito hablaba con un ministro que ha caído en un estado bastante fuerte, un conocido, y me decía que un hombre que para mí yo lo admiraba durante muchos años, me decía que ya no escuchaba la voz de Dios, que no sabía cómo orar, ya había perdido. ¿Sabe por qué, amados? Porque a veces estamos haciendo, y no nos colocamos en el lugar de ser hijos de Dios y orar con el Padre y que el Padre nos hable. Muchas veces estamos haciendo tareas, edificación, consolidación, vamos a ganar tantas cuestiones. Jesús siempre hacía milagros, prodigios, maravillas, pero se apartaba en los lugares desérticos. Cuando el bien de mañana se levantaba, y dice la Biblia, oraba. Jesús, Dios manifestado en carne, tenía la cultura de escuchar la voz del Padre. O sea, nos estaba dando ejemplos que podíamos hacer, pero siempre en el hacer debemos tener un espacio para escuchar la voz de Dios. Es muy fuerte escuchar un hombre de Dios tan usado, que yo lo veía en liberación, que yo lo veía en sanidad, un hombre sobrenatural, y decir, me perdí. ¿Por qué? Porque a veces uno se pierde porque está haciendo tanto, amado. Necesitamos volver a la fuente. Necesitamos siempre sacar nuestros espacios. Ir al monte, ir al cuarto, ir a la intimidad, ir donde tú tengas el espacio. Escuchar la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios no por un mensaje, no porque tienes que ministrar. Necesitas que la voz de Dios, el Espíritu Santo, te ministre a ti primero. Así que necesitamos, número 1, escuchar la voz de Dios constantemente, y para eso una vida de oración, de intimidad. Y yo sé que para muchos esto es sencillo, pero a veces se nos olvida. La profecía fluye de la comunión con Él. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Usted lo lee. Sin buscar a Dios no habrá visión genuina. Vamos a estar improvisando, haciendo cosas que no debemos, pero cuando Dios, muchos ministros proféticos están hablando cuando Dios no está hablando. ¿Por qué? Porque no tienen intimidad, pero cuando tú entras en intimidad, eres una fuente constante de palabra, pero tienes intimidad. Y siempre se lo digo, no entres en intimidad con Dios por poder. No busques a Dios por poder, búscalo por deleite. Cuando tú lo buscas por deleite, Él te dará el poder. Pero búscalo por intimidad,
Búscalo porque quieres escuchar su voz. Tú, como ministro profético, a veces queremos escuchar la voz de Dios para dársela a todo el mundo. A veces es necesario escuchar la voz de Dios para uno, para ser corregido, edificado. Número 2, no actúes sin dirección divina. Evita la impulsividad, el desenfreno ministerial. No te dejes llevar por las emociones. El espíritu está sujeto al profeta. El espíritu está sujeto al profeta. Antes de tomar decisiones importantes o entregar un mensaje profético, asegúrate de haber recibido una dirección clara del Señor. Si no tienes una dirección clara, si no tienes seguridad, si no tienes fe, calla mejor. Calla. No necesitamos impresionar a nadie. No necesitamos ganar los aplausos de nadie. Necesitamos ser aprobados por el cielo y que ese mensaje sea genuino. La paciencia para esperar la palabra de Dios proviene de errores. Mira, la paciencia para esperar la palabra de Dios proviene de errores y mantiene el orden. O sea, cuando tú eres paciente para escuchar a Dios, cuando tú eres paciente, no te levantas de ahí, pasa una hora y ahí está. Yo le digo al Señor, pasa una hora, 2 horas, le digo, no me muevo hasta que tú así me digas, yo estoy contigo. Hasta así sea que me diga, o que tú me des una dirección, no me, tienes que ser paciente. Y primera de Samuel nos habla 13:13 de eso. Primera de Samuel 13:13, a veces actuamos por impulsividad. Y uno sabe que como profeta, uno puede llenarse de tanta emoción por la palabra que quiere entregar, que después cuando la vaya a entregar, está llena, totalmente contaminada. Necesitamos apagar. Mire, casi siempre cuando yo estoy soltando una palabra profética, yo por dentro estoy muerto. Ustedes me ven ahí alzando la voz, gritando, pero yo estoy neutralizado. Yo no estoy sintiendo nada. Y pareciera fuerte lo que estoy diciendo, pero es que si comienzo a sentir, voy a desvirtuar el mensaje de Dios. Por eso entré en intimidad para matar mi carne. Y cuando se entregue el mensaje, no haya emoción. Aunque tú me veas gritando, saltando, brincando, eso no lo hago yo. No soy dirigido por eso. Amado, no todo el tiempo podemos estar dando palabra profética. Hay momentos que necesitamos tener paciencia, paciencia, paciencia. Muchas veces lo que nos falta es tener paciencia y saber esperar. El profeta a veces tiene dos problemas. Cuando está empezando, se le dificulta hablar. Y cuando ya cogió el ritmo el ejercicio, se le dificulta callar. Y eso tienes que aprenderlo a hacer. Callar cuando tengas que callar y hablar cuando tengas que hablar. Callar cuando tengas que callar. Mira lo que dice 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. No podemos actuar por locura. Ya voy terminando, téngame un poquito de paciencia aquí. Número 3, permanece arraigado. Te estoy dando aplicaciones de cómo operar en lo profético y guardar lo genuino, lo auténtico. Ahí están colocando exacto dominio propio, exacto. O sea, no todo el tiempo debe haber palabra profética. No todo el tiempo. Yo estoy como pastor y profeta en esta casa espiritual que Dios me dio. Y no todo el tiempo yo estoy profetizando, amado, porque se necesita palabra para edificar. Los dones son una bendición, pero la palabra trae estructura y los dones y el espíritu trae vida. Es el complemento perfecto. Pero cuando Dios quiere hablar a la iglesia proféticamente, saco el manto profético y lo que Dios quiere, pero no todo el tiempo. Necesitamos, y aquí voy al otro punto, necesitamos permanecer y arraigado a la palabra de Dios. Mira lo que quiero es que escuches esto, estudia fielmente la Biblia, somete toda revelación, todo lo que te, somételo a una enseñanza bíblica. Un verdadero profeta guarda la ley y la palabra de Dios en su corazón. Y esto le sirve de ancla, pero escúcheme bien, para no desviarse.
Oye, hay muchos profetas y lastimosamente somos catalogados la mayoría de gente que no estudia la palabra de Dios, no tiene profundidad, pero eso no es aquí, eso es en otro lugar. En este lugar lo que se van a levantar son gente profética que tenga palabra por dentro, palabra de Dios por dentro, que sea gente estructurada, que sea gente profética, pero que tenga tanta palabra para disipular a otros en el nombre de Jesús. Así que si una impresión, un mensaje no armoniza con la escritura, no lo diga. Si por muy bonito que suene, no lo diga. No lo suelte porque vas a causar un caos. Y número cuatro, en aplicación a tu ministerio profético, vive en obediencia y en santidad. Vive en obediencia y en santidad. Poder profético, ¿sabe dónde se mueve? En una vida íntegra. En una vida íntegra. Amado, ya no estamos para impresionar, sino para tener una vida íntegra. Como dice la escritura, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Un ministro que obedece, un ministro que obedece mandamientos, da un buen ejemplo y tiene autoridad, amado. No hay nada más que te pueda dar autoridad o hay algo muy fuerte que te pueda dar autoridad. Alguien que te vea obedeciendo la palabra de Dios. Y número 5, escúchame bien, edifica y trae orden con tus dones. Lo que yo te decía, tus dones van a arrancar, van a romper, pero esas son las autoridades, potestades, pero lo que va a traer es edificación, orden, orden. Ahí están colocando obediencia, exacto. Propósito de la profecía es edificar, es exhortar, es consolar a la iglesia. Primera de Corintios 14:3, que no se te olvide. Tú, o sea, si hay una palabra que va a traer confusión a una iglesia, eso no es palabra profética. Sí, o sea, si lo que va a traer es caos, que va a traer desenfreno, no va, si eso va a dividir, si eso va a romper, si eso va a dañar, hay muchos profetas que cuando llegan a un lugar lo que cargan su genética es eso. No nos podemos dejar llevar por los dones. Tenemos que darnos cuenta que cuando se fue ese profeta o soltó esa palabra, que dejó en la iglesia. Yo me preocupo de que cuando voy a una iglesia que me invita, ¿qué quedó edificado? Porque no son palabras. Esto trae edificación, trae consolación. Por tanto, administra tu don de manera que guíe al pueblo hacia Dios y fomente la paz, no la confusión. La palabra profética no puede traer confusión. Cuando una palabra profética trae confusión, división, oye, amado, a menos que esa persona esté endemoniada, pero si no tiene nada de eso, yo, amado, la palabra profética que trae confusión, división, peleas, demás, chismes y demás, amado, eso no es palabra profética. No, no, no lo es. Comunica la revelación con sabiduría, con humildad, con respeto al orden establecido. 1 Corintios 14:40. Cuando deja una palabra profética, hazlo con mucha humildad. Hay gente que cuando recibe la palabra profética, hay gente que ha pasado traumas, dificultades, que si tú le hablas, amado, con humildad, con sensibilidad, no somos los ultra extraterrestres que tenemos la palabra profética. Hay gente que ha perdido familiares, hijos, y con la emoción de soltar la palabra profética que Dios te reveló que el hijo se perdió, que murió, que tal, hazlo con amor, con tacto. Hazlo con respeto a Dios y a ese hombre, esa mujer que necesita ser consolado. No lo hagas con arrogancia. O sea, yo te digo la verdad, la unción con arrogancia, eso no pega. Discúlpeme que le hable así, pero, o sea, la unción con humildad, eso sí pega. La unción y los dones con respeto, con un orden establecido, eso es algo poderoso. Algo poderoso. Y discúlpeme que le esté hablando tan directo en muchas, porque a veces queremos
la última revelación de lo profético. Amado, hagámoslo con compasión. Cuando Jesús le dijo, mujer, Jesús ya sabía que esa mujer samaritana no tenía marido, pero le digo, mujer, dame de beber. Eso es tacto. No enseguida le digo, mujer, ya yo sé que tú no tienes marido y que te has acostado con tanto. No, mujer, dame de beber. No tengo quien me mete y bien has dicho, mujer, porque 5 maridos has tenido, pero el que tiene ahora no es tuyo. Le está diciendo una verdad, pero con amor. Le está dando revelación profética, pero con amor. Y se le cae el velo de ver a Jesús como un judío y ahora lo ve como profeta y le dice, me parece que eres profeta. Y va a la ciudad y cuando regresa le dice, este me ha dicho todo lo que yo soy, no será este el Cristo, porque amado, lo profético te tiene que llevar a Cristo, lo profético no tiene que hacer que las personas vengan a ti, vayan a Cristo, que se conecten con Cristo. Ese es el ADN genuino de lo profético, que se conecten con Él, porque de lo contrario te van a tomar a ti como una dependencia, como una bola de cristal que a cada rato te están preguntando qué hacer y qué no hacer. Pero cuando tú conectas a las personas a Cristo, cuando tú conectas a las personas al Espíritu Santo, a lo profético más fuerte, a la palabra de Dios, amado, no dependerán de ti, dependerán de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, dependerán del Espíritu Santo. Será otra cosa, otra cosa. Y por último, y no menos importante, último y menos importante, mantén una actitud de rendición de cuentas. Aún que sean los profetas y seas usado en ciencia, en palabra de sabiduría, milagro, rinde cuenta, rinde cuenta. Ahí está nuestro Padre apostólico, nuestro Padre espiritual, ríndele cuenta. Y si Él te tiene que corregir algo, recíbelo con amor. Si Él me corrige algo con amor, si hay algo que no, con amor, con amor. Gloria a Dios porque tenemos padres, verdaderos padres. Ahí está la profeta Cisela y nuestra madre. Padres espirituales que nos pueden corregir. Necesitamos corrección, consejo. O sea, tú dudas de ese profeta que no tiene cobertura. Ni lo escuches, porque no hay una autoridad que lo avala. No hay un apellido que lo representa en el reino. No hay un nombre que lo representa en el mundo espiritual. Ese es el profeta llanero solitario que anda con todos lados. Necesitamos padres espirituales que nos representen. O sea, yo estoy orgulloso y no lo digo por, como dice uno aquí en Colombia, para sobar chaquetes y lambonear ni nada. Estoy orgulloso de que tener esos padres espirituales como la profeta y el apóstol David Zúñiga, que nos representen en el reino, en el mundo espiritual, amado. Yo sé que voy avanzando en lo profético porque hay alguien en el mundo espiritual que está soltando palabra, intercediendo, orando, amado. Eso es algo poderoso. La Biblia habla en 1 Corintios 14:29 que necesitamos discernir y juzgar la profecía. La profecía. Estamos en Pei, en la década del 80, en la década de la boca de Dios. Y hoy Dios está hablando, pero también hay falsa profecía. Y la única forma es que se levanten profetas que caminen bajo paternidad. Profetas que se caminen bajo paternidad. Así que, apóstol, bueno, hasta aquí nos llegó la intervención. Ay, qué bendición, me he estado gozando en este día con esa sustancia de palabra, esa transparencia, porque estamos levantando un ministerio profético genuino, bien fundamentado. No hay que esté gravitando en ideas humanas, sino directamente fundamentado en la palabra, y esto nos dará unos resultados sin precedentes.